soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha desconocido el acuerdo de Barbados en el que habían prometido garantizar elecciones justas. En febrero del 2024, Cuba fue escenario de 661 protestas públicas espontáneas, marcando un aumento del 5.3% en comparación con las 626 registradas en enero, según informes del Observatorio Cubano de Conflictos. La ONU acusó al régimen de Nicaragua, controlado por Daniel Ortega, de cometer graves violaciones a los derechos humanos equiparables a crímenes de lesa humanidad. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, testificó en un interrogatorio en el Congreso en el marco de las investigaciones sobre un posible tráfico de influencias que implicaría a Joe Biden. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, ya que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela continúa su manipulación de las próximas elecciones presidenciales al desconocer el acuerdo de Barbados, firmado en octubre con la oposición y la mediación internacional. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afín al chavismo, anunció esta estrategia que refleja la falta de compromiso con la democracia y la transparencia electoral. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro continúa manipulando las próximas elecciones presidenciales. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afín al chavismo, anunció la última estrategia del régimen, el desconocimiento del Acuerdo de Barbados, firmado en octubre con la oposición y la mediación internacional para garantizar elecciones democráticas. Esta estrategia del régimen de Maduro refleja su falta de compromiso con la democracia y la transparencia electoral. Al sabotear el Acuerdo de Barbados, el chavismo busca asegurar su permanencia en el poder a costa de la voluntad del pueblo venezolano y el respeto por los estándares democráticos. Rodríguez argumentó que el nuevo cronograma electoral propuesto por el chavismo es suficiente para reemplazar el acuerdo anterior. Este cronograma, con 27 posibles fechas para las elecciones, será entregado al Consejo Nacional Electoral, un órgano estrechamente ligado al oficialismo. La oposición y la comunidad internacional han expresado su desconfianza ante este proceso electoral, especialmente después de que el régimen decidiera retirarse del Acuerdo de Barbados. La Plataforma Unitaria Democrática, que representa a la oposición, reiteró su disposición a revisar propuestas electorales dentro del marco del acuerdo original, subrayando la importancia de los derechos políticos y las garantías electorales. El régimen cubano implementará finalmente el paquetazo económico, marcado por un aumento significativo en el precio del combustible y una nueva tarifa eléctrica a partir del 1 de marzo. Este plan amenaza con empeorar la ya precaria situación económica en la isla, afectando drásticamente a la población cubana. La gestión económica deficiente y la opresión del régimen comunista son las causas fundamentales de esta crisis. El régimen cubano ha anunciado la entrada en vigor del paquetazo económico, un plan que amenaza con agravar aún más la ya precaria situación económica en la isla. A partir del 1 de marzo, habrá un aumento drástico en el precio del combustible en más del 500% y se introducirá una nueva tarifa eléctrica, cambios que afectarán drásticamente a la población cubana. La raíz del problema reside en la gestión económica deficiente y la opresión del régimen comunista. El aumento de precios solo agrava la carga que ya soporta el pueblo cubano, que lucha contra la escasez crónica de alimentos y medicinas. La creación de servicentros en dólares para turistas y extranjeros revela la prioridad del régimen, mantener una imagen de prosperidad para los visitantes mientras se ignora el sufrimiento de su propio pueblo. El paquetazo también incluye aumentos en servicios básicos como electricidad y agua, además de la eliminación del subsidio universal de la canasta básica de alimentos. El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido el impacto devastador que estas decisiones tendrán en la economía de su país, anticipando un aumento generalizado en los precios que empeorará la vida de los ciudadanos comunes. La entrada en vigor de estas medidas revela las consecuencias de las restricciones y control del gobierno comunista. La crisis económica en Cuba es una consecuencia directa de décadas de dictadura y políticas fallidas. En febrero del 2024, Cuba registró 661 protestas públicas, un aumento del 5.3% respecto a enero, según el Observatorio Cubano de Conflictos.
El descontento se expresó en denuncias de represión, problemas con la canasta básica y aumento de la criminalidad. La represión gubernamental se intensificó con 157 protestas relacionadas. La crisis alimentaria, la inseguridad y problemas en servicios públicos contribuyen a un panorama complejo y grave, evidenciando un creciente malestar de la población ante la dictadura. En febrero de 2024, Cuba fue escenario de 661 protestas públicas espontáneas, marcando un aumento del 5.3% en comparación con las 626 registradas en enero, según informes del Observatorio Cubano de Conflictos. Este incremento resalta el creciente malestar bajo la dictadura cubana, donde las denuncias de actos represivos lideraron la lista de quejas por segundo mes consecutivo. La represión gubernamental, que incluyó intimidaciones, amenazas, procesos judiciales contra manifestantes, activistas y periodistas, así como presiones para que abandonen el país, se intensificó notablemente. En febrero, se documentaron 157 protestas basadas en actos represivos, 24 más que el mes anterior. Este aumento sugiere un creciente descontento, acercándose a niveles críticos similares a los que precedieron al levantamiento nacional del 11 de julio del 2021. La crisis alimentaria también fue un punto focal de descontento, con 126 protestas registradas en el mes. El dólar se cotizó a 310 pesos cubanos, reduciendo dramáticamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. La escasez y los retrasos en la entrega de alimentos de la canasta básica subsidiada han llevado a situaciones extremas de hambre y desesperación entre la población. La inseguridad ciudadana, con 124 protestas registradas, y la creciente preocupación por los apagones eléctricos, la escasez de combustible y la crisis de suministro de agua, que motivaron 75 protestas, evidencian una agudización de los problemas en servicios públicos. A esto se suma una crisis en la salud pública, con pacientes dependiendo cada vez más de las redes sociales y el mercado negro para conseguir medicamentos esenciales. El economista estadounidense Steve Henk, citado por el Observatorio Cubano de Conflictos, estimó la inflación interanual de Cuba en 78%, destacando el desproporcionado costo de la vida frente a los ingresos de los ciudadanos. Este panorama subraya la complejidad y la gravedad de la crisis que enfrenta Cuba, con una población cada vez más dispuesta a manifestar su descontento y exigir cambios frente a una implacable dictadura. Un informe de expertos de las Naciones Unidas acusó al régimen de Nicaragua, controlado por Daniel Ortega, de cometer graves violaciones a los derechos humanos, equiparables a crímenes de lesa humanidad. Los expertos de la ONU revelaron que la dictadura sandinista ha perseguido a sus opositores durante años, aumentando los actos violentos tras las protestas del 2018. El informe señaló que el régimen de Ortega ha justificado estas agresiones, alegando que las manifestaciones del 2018 fueron un intento de golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, pese a no tener pruebas contundentes. Las acciones de la dictadura han afectado a diversos grupos de la sociedad, incluidos estudiantes universitarios, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica. El informe de expertos de la ONU sobre Nicaragua evidencia que la situación en el país centroamericano ha empeorado debido a la persecución política de opositores. A esto se suma la cancelación de 9 asociaciones sociales, incluyendo instituciones religiosas y una universidad en lo que va del 2024, lo que deja un vacío crucial de instituciones independientes que son importantes para el desarrollo de la democracia. Momento de irnos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para contarles que frente a la escalada de violencia en la frontera libanesa-israelí, Israel ha respondido de manera firme a los ataques de Hamas y Hezbollah. El ejército israelí ha demostrado eficacia al interceptar cohetes, limitando las consecuencias para la población civil y atacando la infraestructura militar de Hezbollah en represalia. Esta respuesta precisa subraya el compromiso de Israel con la autodefensa y la protección de sus ciudadanos, enviando un mensaje claro contra agresiones terroristas. En medio de una escalada de violencia en la frontera libanesa-israelí, Israel ha respondido con firmeza a los ataques lanzados por el grupo terrorista Hamas y Hezbollah. Ante los múltiples lanzamientos de cohetes, el ejército israelí
ha demostrado su capacidad para identificar y neutralizar las amenazas, interceptando con éxito varios de los proyectiles en su trayectoria a comunidades israelíes. A pesar de los ataques indiscriminados desde el sur del Líbano, Israel ha mantenido un enfoque preciso en su respuesta, limitando al máximo las consecuencias para la población civil. Además, el ejército israelí ha tomado medidas para proteger a sus ciudadanos, abriendo fuego contra la infraestructura militar de Hezbollah en represalia a los ataques recibidos. La rápida y eficiente respuesta de Israel demuestra su compromiso con la autodefensa y la protección de su territorio y ciudadanos. Ante una situación de extrema tensión, Israel ha actuado con determinación para salvaguardar la seguridad de su población y enviar un mensaje claro de que no tolerará agresiones provenientes de grupos terroristas. La escalada de violencia en la frontera entre Israel y Líbano es una de las más graves desde el 2006, pero Israel ha demostrado una vez más su capacidad para enfrentar y neutralizar las amenazas que pongan en riesgo su seguridad. Con un enfoque firme y medidas proporcionadas, Israel busca restablecer la calma en la región y proteger la vida de sus ciudadanos en medio de un contexto de desafíos y amenazas constantes. La comparecencia de Hunter Biden ante legisladores ha puesto al descubierto los turbios negocios de la familia del presidente Joe Biden. En un intento por limpiar la reputación manchada de los Biden, Hunter negó cualquier irregularidad. Sin embargo, la investigación liderada por los republicanos enfoca su atención en los negocios de Hunter en el extranjero, planteando dudas sobre posible corrupción y tráfico de influencias durante el mandato de Joe Biden como presidente. La comparecencia del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, ante legisladores ha arrojado luz sobre los turbios negocios de la familia del presidente. En un intento desesperado por limpiar la reputación manchada de los Biden, Hunter Biden negó vehementemente cualquier irregularidad. La investigación sobre la familia Biden está enfocada en Hunter Biden y su trabajo en el extranjero. La pesquisa aborda sus negocios en Ucrania, China y Rumanía. Los republicanos plantean dudas sobre la posible corrupción y tráfico de influencias durante la labor del presidente Joe Biden como vicepresidente de Barack Obama. La indagación liderada por los republicanos busca desenterrar más evidencia de la ilegalidad perpetrada por el presidente de Estados Unidos. En su comparecencia, Hunter Biden trató de desvincular a su padre de cualquier responsabilidad en sus negocios. No obstante, las evidencias presentadas por los republicanos demuestran lo contrario. Los Biden habrían tejido una red de corrupción que se ha extendido por años, aprovechándose del poder político para su beneficio personal. El interrogatorio a Hunter Biden reveló la urgente necesidad de investigar a fondo las actividades de la familia Biden. Los republicanos no esperaban que Hunter revelara información valiosa, pero su testimonio es una pieza crucial en el rompecabezas de la corrupción que rodea a los Biden. Otro familiar que también ha sido llamado para declarar para esta investigación es el hermano del presidente, James Biden. En nuestro bloque Salud Hoy con el Dr. José Recoba se abordará la lucha contra la tuberculosis que se celebra el 24 de marzo. El especialista en salud alerta que hay un incremento de casos global debido a una baja cobertura de vacunación de recién nacidos en los últimos años. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por permitirme estar con ustedes nuevamente. Hoy día quiero ocupar el espacio hablando de la tuberculosis. Primero porque el 24 de marzo se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis y esto en virtud de que fue ese día, en el año 1882, en que el médico alemán, el doctor Robert Koch, dio a conocer a la comunidad científica internacional haber descubierto el microbio responsable de la tuberculosis, cuyo nombre científico es Mycobacterium tuberculosis y que sin embargo lo conocemos comúnmente como bacilo de Koch y entre los médicos, en el argot médico, le llamamos BK. La tuberculosis actualmente preocupa porque ha habido un incremento global, después de la pandemia, de casos. Ha habido una falta de cobertura y unas pérdidas de oportunidades de vacunación a recién nacidos muy importante. Han incrementado los casos en adolescentes, menores de 15 años y niños de manera preocupante, 63% de incremento, 18.000 nuevos casos en menores de 15 años en la región de las Américas y la mitad de ellos son menores de 5 años.
Eso de alguna manera traduce dos cosas. La primera es que no se han vacunado a los menores, a los recién nacidos, y que estos niños menores de 5 años se han contagiado de un adulto que tiene tuberculosis pulmonar, porque los niños no hacen formas pulmonares, ellos hacen formas diseminadas, pero si están vacunados, estas formas serias de tuberculosis como meningitis tuberculosa, tuberculosis generalizada, no se dan. Por lo menos tienen 80-85% de protección. Pero para que un niño se contagie de tuberculosis tiene que estar con alguien que tenga tuberculosis pulmonar y que al toser en el entorno donde está el niño lo contagie. Y eso significa que por cada niño contagiado hay que buscar un adulto o dos que cohabiten con él, que estén tosiendo y botando los bacilos de Koch en el espacio. De hecho, la pandemia ha generado todos estos incrementos. La vacuna con la que contamos actualmente, que se aplica a los recién nacidos, es una vacuna que frente a la forma pulmonar protege un 50%, pero esa vacuna, aún protegiendo 50%, ha logrado disminuir 76 millones de casos, disminuir 8.6 millones de muertes, ha logrado disminuir 42 millones de tratamientos de tuberculosis y ha generado un ahorro de 6.500 millones de dólares para los hogares. Esa sola vacuna. Entonces, imagínense la importancia de la vacunación, y no ha habido vacunación en pandemia. Otra cosa que está preocupando mucho a las autoridades sanitarias y a los países es que una vez que una persona es diagnosticada, necesitamos recurso humano para poder hacer el despistaje al entorno de la persona. Es decir, si tú tuviste tuberculosis en tu trabajo, tienen que agarrar a tus compañeros de trabajo y hacerles el despistaje. Si tuviste tuberculosis en tu casa, tienen que agarrar a todos tus vecinos, a toda tu casa y hacerles el despistaje. Si fue en la escuela, es la misma historia. Y si en ese despistaje encuentras personas que tienen tuberculosis, les inicias el tratamiento. Y si en ese despistaje encuentras personas que han dado positivo pero que no están enfermos, es decir, que son contactos portadores pero no están enfermos, tienes que darle profilaxis. Entonces, pero para eso necesitas recurso humano, ¿cierto? Y llegar hasta donde están, que tampoco tenemos recursos humanos, y mucho menos durante pandemia, en donde hubo que mandar a su casa por comorbilidades a gran cantidad de personal sanitario. De cualquier manera, si a eso le sumamos que una vez que haces el diagnóstico y tienes un paciente diagnosticado, tienes que darle tratamiento, nos encontramos con otra gran barrera, que es la resistencia al tratamiento, que es otro problema emergente serísimo, porque actualmente los antibióticos que siempre se han utilizado para tratar a la tuberculosis, al tuberculoso y luchar contra la tuberculosis, actualmente ya no son tan eficaces porque hay resistencia. Han aparecido bacterias resistentes, multiresistentes o extremadamente resistentes, que son las que se ven básicamente en pacientes que tienen VIH. La dupla maligna le llamo yo a la persona que tiene VIH y que tiene tuberculosis, porque hace mucho más caro el tratamiento, con peores resultados, con pronósticos más pobres, con antibióticos mucho más costosos. Entonces, estamos en una encrucijada mundial. La región de las Américas, sobre todo Centroamérica y Sudamérica, donde no tenemos abastecimiento, no tenemos una estrategia bien montada, no tenemos recurso humano, no hay métodos diagnósticos disponibles en el momento más oportuno. El compromiso es serio y lo único que nos queda es mejorar nuestras coberturas de vacunación y tratar de pesquisar la mayor cantidad posible de casos. Actualmente hay 5 candidatos de vacunas para adultos, de los cuales 2 están en fase 3, que espero que lleguen pronto para los adolescentes y los adultos jóvenes. Así que ahí se los dejo. Es un problema de salud pública que nos afecta a todos por igual. No olviden lavarse las manos y nos vemos. Chau, chau. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para darle pase a Estefanía Álvarez con el bloque deportivo, quien nos va a contar las novedades del día de hoy. Muchas gracias, Vanessa. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva con el tenis, porque Nicolás Jarry tuvo un exitoso comienzo como primer cabeza de serie en el Abierto de Chile. El tenista chileno, respaldado por su público, venció en 2 sets al argentino Federico Coria, asegurando su lugar en los cuartos de final del torneo. El tenista chileno Nicolás Jarry, actualmente clasificado número 22 del ATP Ranking,
derrotó 7-6 y 6-2 al argentino Federico Coria. Jarry salvó el único breakpoint que enfrentó en el partido y logró romper el servicio de Coria en 2 ocasiones, ambas en los últimos 2 juegos. Con esta victoria, Jarry mejoró su registro y extendió su racha en la gira sudamericana sobre arcilla. Esta temporada, Nicolás Jarry ha destacado con un récord de 8 triunfos y 5 derrotas, incluida la destacada sobre el número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, en las semifinales del ATP 250 en Buenos Aires, Argentina. Ahora buscará avanzar a las semifinales del Abierto de Chile, enfrentándose este viernes al francés Corentin Moutet en la próxima ronda. La actual campeona del salto triple en el Mundial de Atletismo Bajo Techo, Yulimar Rojas, no participará en la edición 2024 que se llevará a cabo en Glasgow, Escocia. La venezolana Yulimar Rojas no estará presente en la competencia de Glasgow, que se disputa del 1 al 3 de marzo. Yulimar Rojas, quien ha ganado el título en las últimas 3 ediciones, ha decidido enfocar su temporada en eventos al aire libre, con la mira además de prepararse para los Juegos Olímpicos de París 2024, programados del 26 de julio al 11 de agosto. La destacada atleta venezolana tuvo una temporada exitosa el año pasado, logrando su 4º título consecutivo en el Mundial de Atletismo, convirtiéndose en la única mujer en alcanzar esa hazaña en la especialidad del salto triple. Además, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aseguró su 3ª liga de diamante de la World Athletics de manera consecutiva y ostenta el récord mundial con 15.74 metros, así como el récord olímpico de 15.67 metros. En fútbol, la Federación Nicaragüense aseguró la celebración de un partido amistoso contra la selección de Cuba el 26 de marzo en el Estadio Nacional de Managua, en Nicaragua. El partido amistoso está pactado para la próxima fecha FIFA y este encuentro servirá como preparación para la selección de Nicaragua de cara a las eliminatorias mundialistas de CONCACAF, que comenzarán en el mes de junio. La elección de Cuba como rival podría considerarse acertada, ya que proporciona un nivel de competencia más equitativo. La historia reciente de enfrentamientos entre ambos equipos muestra una balanza equilibrada, con resultados bastante parejos. Y en los últimos encuentros, la selección de Cuba ha tenido un desempeño sólido bajo la dirección de Pablo Elier Sánchez, con 2 victorias, un empate y solo una derrota ante Nicaragua. Este amistoso permitirá a ambas selecciones afinar detalles antes de abordar los desafíos de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. Y Nacional de Uruguay avanzó a la 3ª fase de la Copa Libertadores tras doblegar a la Academia Puerto Cabello, mientras que Nacional de Paraguay derrotó al Atlético Nacional de Medellín y Botafogo despertó con goleada ante Aurora de Bolivia. Nacional de Uruguay derrotó 2-0 a la Academia Puerto Cabello de Venezuela y clasificó a la 3ª fase de la Copa Libertadores. Los goles para Nacional fueron anotados por Rubén Betancourt y Gonzalo Carneiro. Con este resultado, ahora a Nacional le tocará enfrentarse ante Always Ready de Bolivia. En otro partido, Nacional de Paraguay aseguró su paso a la 3ª fase de la Copa Libertadores al vencer 3-0 al Atlético Nacional de Medellín. Los goles para Nacional de Paraguay fueron anotados por Juan Fernando Alfaro, Rodrigo Arévalo y Facundo Velasco. El próximo rival de Nacional de Paraguay será el equipo chileno Palestino. Finalmente, Botafogo goleó con un contundente 6-0 ante Aurora de Bolivia. Junior Santos marcó 4 goles, 2 más, uno de Tiquinho Soares y Jefferson Savarino. Ahora, Botafogo enfrentará al Bragantino en la siguiente fase, buscando avanzar a la zona de grupos en la Copa Libertadores. Con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por la información. Nosotros hemos llegado a la parte final, nos despedimos por hoy, pero antes debo recordarles que no se olviden que estamos en www.grupotvl.com, síguenos también en Twitch como TV Libertad, escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbete a nuestro canal de YouTube @TV Libertad Oficial.
Y también entérate más escaneando el código QR que está en sus pantallas. Gracias por acompañarnos.